Hola, buenas tardes. Hoy es 24 de mayo de 2025 y estamos comenzando una jornada de actividades propuestas por el colectivo 5 de Junio Memoria, en el que estaremos haciendo un recuento también testimonial y reflexivo sobre esto ocurrido el 5 de junio de 2020, conocido como el Halconazo Tapatío. A nombre de 5 de junio Memoria, les doy la más cordial bienvenida. Estamos esperando a que se terminen de integrar algunas personas por esta vía Zoom y también este conversatorio estará disponible en YouTube una vez terminada la transmisión. Les agradecemos mucho su presencia y sobre todo también el apoyo que nos han brindado en estos ya casi 5 años, recordando un poco lo que ocurrió en esta jornada de protestas por el asesinato de Giovanni López. Decir que el 4, 5 y 6 de junio de 2020 hubo una serie de protestas en Guadalajara, Jalisco, porque se hizo público el asesinato extrajudicial de Giovanni López en Ixcahuacán de los Membrillos, y a raíz de esta situación en Guadalajara hubo protestas desde el 4 de junio. El asesinato ocurrió el 4 de mayo y salimos a las calles, estuvimos en los espacios públicos, en específico el centro de Guadalajara, y ocurrieron una serie de agresiones y de represión por parte del gobierno del estado hacia las personas manifestantes. Se volvió a salir el 5 de junio y el 5 de junio ocurrió este episodio, ahora conocido como Halconazo Tapatío, en el que alrededor de 100 personas fueron privadas ilegalmente de la libertad por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes llevaron a las personas a las llamadas jaulas al interior de la Fiscalía, donde permanecieron algunas personas media hora, una hora, otras más, toda la tarde, para finalmente ser liberadas en colonias de la periferia, conocidas por su alta peligrosidad, sin pertenencia, sin celular, sin dinero. A raíz de este episodio, un grupo de sobrevivientes hemos conformado el colectivo 5 de Junio Memoria, el cual ha hecho ejercicios de memoria durante cada año. Desde el primer aniversario y hasta este, que ya sería el quinto, hemos propuesto que la memoria es como lo principal y la premisa que nos rige para poder estar hablando no solo de lo sucedido, sino de lo que sigue sucediendo en Jalisco, y de justamente poner sobre la mesa y en el centro de la conversación pública que Jalisco es la entidad número uno en personas desaparecidas, esto a nivel nacional. Es una triste realidad que enfrentamos todos los días y que definitivamente se tiene que hablar de ello y empezar a encontrar acciones colectivas que nos permitan resistir ante el horror y sobre todo transformar el dolor en esperanza. Y eso es lo que estamos proponiendo en esta ocasión con esta serie de conversatorios. Este es el primero, se titula Un gran desasosiego y es un testimonio, una charla, un diálogo al que por supuesto están invitadas a participar todas las personas que estén conectadas, acerca de lo ocurrido el 5 de junio, qué pasó esa tarde, esa fatídica tarde del 5 de junio, alrededor de hecho de las 5 de la tarde. Y con esto damos inicio a esta serie de conversatorios propuestos desde 5 de junio Memoria y también en la red Antimonumentos 5J, quienes les agradezco su participación y apoyo, y que estarán toda la siguiente semana y también la primera semana de junio, donde estaremos reflexionando de muchos temas. Este apenas es el primero. Estarán en nuestras redes, @5 de junio Memoria, en Twitter, Facebook e Instagram. Estaremos dando toda la información sobre las siguientes charlas y por supuesto las personas invitadas, a quienes agradecemos mucho su participación y el haber aceptado estar ahí. Bueno, sin más, me gustaría un poco presentar a nuestro invitado, darle la bienvenida, darle las gracias por este valioso testimonio que nos va a compartir. Él es padre de dos personas, entre ellas yo, sobrevivientes de los hechos, y queremos hablar desde esta reflexión íntima, personal, política también, que nos toca a todas las personas que vivimos los hechos, recordando que además no solamente fueron esas 100 personas de ese día, sino sus familiares, sus seres queridos, sus amistades y toda esa red movilizada y organizada que permitió que el día de hoy estuviéramos aquí con vida platicando de esto, porque gracias a ese apoyo ciudadano y sobre todo colectivo desde abajo, organizado en red, fue que se pudo difundir los nombres de las personas en tiempo real, se pudo dar cuenta y documentar la situación, también con las periodistas que estaban ese día
grabando y siendo testigos de todo lo que estaba ocurriendo en las inmediaciones de la Fiscalía, y gracias a eso es que se activaron los protocolos de seguridad, las redes se volcaron por completo a nuestro caso y encontramos a todas las personas con vida y dentro de lo que cabe bien, algo que no muchas personas tienen la fortuna de poder contar. Así que gracias a eso es que también podemos estar aquí, podemos hacer este ejercicio de reflexión y por eso es muy importante también un poco no solo poner el foco en las personas que lo vivimos directamente, sino empezar a escuchar, y eso creo que se ha venido haciendo, a veces más, a veces menos, a los familiares, a quienes acompañaron, a quienes defendieron, a quienes hicieron acompañamiento, ya sea social, psicosocial, psicológico, legal, porque hubo también personas con consecuencias legales que tuvieron que afrontar, sobre todo el 6 y el 4 de junio. Y en relación con eso es que también decidimos dar este espacio para escuchar, en este caso a un papá que le tocó de primer momento, primero contestar una llamada acerca de lo que estaba ocurriendo y darse cuenta en tiempo real de lo que estaba ocurriendo. Entonces, pues, bienvenido, papá. Muchas gracias por estar aquí y el micrófono es tuyo. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Esto está pensado como un diálogo, pero bueno, ahí va a quedar como testimonio de alguna forma. Yo escribí esto con la cabeza, pero también con el corazón. Entonces, la lógica que había pensado es darle lectura a este pequeño texto, en primer lugar, y después dar la palabra para que se diera el diálogo y el conversatorio en el sentido real, en el sentido de un acto. Si no, pues quedará de todas formas como un testimonio. Por supuesto que tomé el nombre de un libro de Fernando Pessoa, que se llama el Libro del Desasosiego, ¿sí? Y empiezo con dos pequeños textos que pertenecen a ese libro, que son muy ilustrativos del tiempo nuestro, ¿sí? El primero dice así: he nacido en un tiempo en que la mayoría de los jóvenes habían perdido la creencia en Dios, por la misma razón que los mayores la habían tenido, sin saber por qué. Y el segundo dice así: cuando nació la generación a la que pertenezco, encontró al mundo desprovisto de apoyos para quien tuviera cerebro y al mismo tiempo corazón. Fernando Pessoa, Libro del Desasosiego. Comienzo con mi pequeño testimonio. El próximo 5 de junio, dentro de 12 días, se cumplirán ya 5 años del halconazo tapatío. Sí, hace 5 años ya que aconteció algo del orden de lo siniestro en Guadalajara, la que huele a tierra mojada. Pero ahora por la sangre de sus hijas e hijos desaparecidos. Y para guardar en la memoria y no alimentar el olvido, quiero compartirles, para abonar de mi parte al conversatorio, el gran desasosiego que se instaló en mi ser desde el 5 de junio de 2020. Sí, desde ese entonces, mi gran disgusto no me ha abandonado. Está instalado como antimonumento, pero nadie lo puede desinstalar ni robárselo en las oscuridades de la noche. Qué pena por Enrique Alfaro y Pablo Lemus, pues yace en lo más recóndito de mi pecho y de mi vida. Pero esto no quiere decir que sea solamente mío. No, es un desasosiego de todas y todos los mexicanos, pues es local y regional y también nacional. Sí, porque el gran drama de las y los desaparecidos es que no es solamente de Jalisco, sino que es de todo México, lamentable y terriblemente. ¿Por qué las autoridades, las municipales, las estatales y las nacionales no lo reconocen como una de las tragedias más terribles del México de hoy? Esto es algo que escapa a mi comprensión
y seguramente a la de todas y todos ustedes. Bien, ese malestar es un gran dolor, el que provoca el arrebato por el crimen organizado o por el Estado, a veces indistinguibles, de nuestros seres queridos. Esta inquietud ya nunca se irá, sobre todo en los padres y en las madres de las hijas o los hijos que nunca vuelven. Pero tampoco se va, créanme, en las madres y los padres de los hijos y las hijas que sí volvieron. ¿Cómo me gustaría que ese antimonumento se pudiera desmontar? Pero no, llegó para quedarse y acompañarme hasta el fin de mis días. Es algo con lo que tenemos que vivir las y los que fuimos víctimas indirectas de la infamia, de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad. Insisto, no importa que las hijas y los hijos hayan regresado. Y por supuesto que la intranquilidad de las madres y los padres de los hijos y las hijas que ya no vuelven es todavía más lacerante, más que mortífero, y vaya que lo es fantasmagórico. Es como un cáncer que corroe el alma. El dolor es insoportable. No hay medicina contra él. Se padece todo el tiempo y se sufrirá toda la vida que nos reste. Ay, pero, ¿qué se puede hacer? Sí, resistir y grabarlo en la memoria y llamar a la no repetición de estos terribles acontecimientos que laceran lo más hondo de nuestro ser nacional. La resistencia y la memoria son los únicos caminos que nos quedan si no queremos perder lo poco de humanidad que nos queda, pues la humanidad, está en la picota y en el abismo. De modo que sigamos resistiendo y reproduciendo la memoria histórica por México, por Jalisco, por Guadalajara y por todas y todos nosotros. Y ya, para cerrar mi pequeño testimonio, escrito con la cabeza y con el corazón, como lo dije al principio, ¿sí? Y si se da algún diálogo con los que están, lo haremos con mucho gusto, y si no, pues quedará esto como testimonio, ¿no? De lo que fue mi sentir y mi pensar alrededor de este acontecimiento, ¿sí? Que espero no se repita, pero que lamentablemente sigue repitiéndose día con día, ¿sí? Pues Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional en desaparecidos, ¿sí? Entonces quiero cerrar citando a un gran novelista, ¿sí? Con una frase que me gustó mucho desde la primera vez que la leí y que dice así: la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Nunca olvidemos el 5J, jamás, nunca jamás, ¿sí? Muchas gracias otra vez por la invitación al colectivo 5J, por esta invitación, por abrirme este espacio para este diálogo, este conversatorio, ¿sí? Y bueno, aquí cedería yo la palabra, ¿sí? Esperando un poquito que sea esto un conversatorio en acto, y si no, pues que quede como testimonio de lo que me tocó vivir y padecer, lamentablemente, ¿no? Insisto en esto, ¿no? Que no es lo mismo, por supuesto, pensando en las madres y los padres de los hijos y las hijas que nunca regresan, ¿no? Que ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero el dolor en uno, yo recuerdo perfectamente ese día, cómo me sentía totalmente abatido y tuve que salir a la calle, tuve que estar ahí en las inmediaciones de la fiscalía, viendo la solidaridad de mucha gente que posibilitó el regreso de nuestros seres queridos. Muchas gracias. Gracias. Les invitamos y les recordamos que están abiertos los micrófonos y también el chat por si quieren volcar ahí sus reflexiones, sus preguntas, sus comentarios. Sabemos que es un tema duro
y al final del día, como ya se mencionó, nos importa también mucho la parte testimonial que quedará grabada y será subida a YouTube. Sin embargo, también aprovechemos que tenemos esta oportunidad para hablar entre nosotros, entre nosotras. Nos comparten en el chat, Patricia Ortega, gracias por hacer este ejercicio de memoria, gracias también por su presencia, por estar aquí. Me gustaría iniciar con dos puntos, rescatando dos puntos. Hablabas de las y los hijos que volvieron, que sí volvieron, y cómo al final de cuentas también es un dolor que se queda y una experiencia inolvidable en ese sentido, a pesar del regreso. Y es algo que quisiera retomar porque al final de cuentas también había esta sensación dentro de algunas personas del colectivo de, bueno, es que ya regresamos, pero ahora parece como que ya no importamos, como que se sigue, se habla de quienes no están y se les presta mucha atención y es necesario prestárselas. Sin embargo, quienes somos testimonio vivo, se nos ha silenciado o se nos ha apartado y se nos ha dicho, bueno, ya están aquí, ya no tenemos nada más que preguntarles, ¿no? Cuando la realidad es que justo el volver creo que es valioso en el sentido de que podemos dar fe de una maquinaria que existe y que claramente vimos con nuestros propios ojos. Y pongo un ejemplo muy rápido, las camionetas Vans de color blanco con calcomanías de panadería que simulaban ser negocios de panadería, ¿no? Que se utilizaron para repartir a la gente en la periferia de la ciudad. Algo como esto, que estaban estacionadas dentro de la institución, solo es posible en un nivel de complicidad bastante claro y arraigado, porque es algo que estos vehículos claramente se utilizaban y se utilizan, no fue algo que salió de improviso, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo ser también, pues, poder decir lo que vimos y justo es valioso en ese sentido, ¿no? Que quería también compartir, aquí nos comparten otro comentario. También Patti, subrayar que Alfaro reconoció que su fiscalía estaba infiltrada y sus omisiones siguen teniendo consecuencias en la situación actual de Jalisco en el tema de la desaparición forzada. Bueno, ahí eso creo que va ligado con lo que estaba diciendo y a partir de aquí podemos empezar a platicar. Bueno, yo creo que este punto es muy complejo y muy doloroso, ya no solamente a nivel regional y nacional, sino inclusive a nivel mundial, hay que decirlo, ¿no? Es decir, hay una descomposición del mundo, inclusive en Estados Unidos recientemente se ha visto este tipo de prácticas donde llega eh, gente sin distintivos policíacos, ¿no? A llevarse a estudiantes que estuvieron protestando, ¿no? En los campus de las universidades de Estados Unidos por la cuestión de del genocidio en Gaza, ¿no? ¿Sí? Y era impensable en cierta perspectiva que esto se viera y sucediera en Estados Unidos, pero está sucediendo, ¿no? Y acá, pues es como moneda corriente de alguna forma, ¿sí? Y que es un drama nacional, así lo llamaría yo, ¿sí? El tema de las y los desaparecidos, ¿no? Que no se ha querido reconocer del todo bien a pesar de que se están recibiendo a los grupos, a los colectivos, ¿no? Pero no termina por hablarse de manera abierta y franca acerca de todo esto, ¿no? Y bueno, con respecto al señalamiento que se hace con Enrique Alfaro, pues es lamentable, ¿no? Que se le vea en las plazas de toros, ¿no? Allá en España, ¿no? ¿Sí? Y supuestamente preparándose como director técnico, porque quiere ser el director técnico del equipo del Guadalajara, ¿no? ¿Sí? Cuando lo que tendría que estar es compareciendo ante las autoridades por muchas razones, ¿no? El desfalco que dejó acá, ¿no? Todo el tema de los desaparecidos, que apareció de manera muy escandalosa en nuestro estado con el rancho este de Zaguirre de Teuchitlán, ¿no? Cuyo presidente municipal ya está consignado, ¿sí? Entonces, esto es lo lamentable, ¿no?
y lo terrible, pues, ¿no? Que quienes ejercen la autoridad, ¿sí? Utilicen ese espacio para delinquir, ¿no? Y para violentar la ley. Esto es, digamos, una de las consecuencias más catastróficas que puede haber, porque están allí justamente, se supone, para resguardar la ley, ¿no? Pero son no pocas veces los primeros que la violentan, ¿sí? Y pasan sobre ella, ¿no? Es el caso muy claro de Enrique Alfaro, ¿no? Así que reconoció efectivamente que la fiscalía estaba infiltrada, ¿no? Sí, y sin embargo, pues no se ha hecho nada al respecto y las cosas siguen de alguna manera en la misma tesitura en el Estado y el Estado sigue dando la nota sobre este tema de los desaparecidos y no se resuelve, no se atiende ni en lo local ni en lo nacional, ¿sí? Esta cuestión que es sumamente dolorosa, pensando sobre todo en los padres y las madres de los hijos y las hijas que no vuelven, ¿sí? Y que dejan ahí una gran marca por su ausencia. Gracias. En otro tema que me gustaría resaltar, hablabas de la memoria contra el olvido, ¿no? En esta frase que citaste al final de tu participación. Y quisiera un poco hablar de cómo la memoria puede servirnos, no solo a los pueblos, sino a los individuos y a la colectividad posible, en el sentido de que los discursos oficiales suelen ser muy poderosos y muy mediáticos y tienen todos los medios a su favor y a su alcance, ¿no? Y pueden propagar, vamos a decirlo así, mentiras o verdades por donde sea y con todo un aparato que puede sostener esas mentiras o verdades a medias o verdades tergiversadas y se tienen los recursos para ello. Del otro lado, a veces nos hemos sentido un poco como sin recursos suficientes para poder llegar a quienes quisiéramos llegar, explicar lo que ha pasado, decir, contar el testimonio y también lo que pensamos acerca de lo que está pasando. Sin embargo, creo que sí tenemos algo. Hay una ficción muy bonita y sobre todo muy popular que también se puede citar, que es The X-Files, cuando Fox Mulder dice, ningún gobierno tiene jurisdicción sobre la verdad. Y creo que a pesar de todo lo que podamos ir entendiendo como una estructura difícil, evidentemente, de penetrar o de romper o lo que sea, también tenemos la posibilidad de la memoria y de la resistencia cotidiana, que a veces parece menor, sin embargo, no creo que sea menor, y por eso estamos aquí hoy las personas que nos hemos reunido, porque creemos en esos actos posibles, aunque aparentemente pequeños, que pueden resultar en otra cosa después, ¿no? Mucho más grande o mucho más, eh, pues que tiene un mayor impacto incluso de lo que podríamos pensar en un primer momento, ¿no? Vista a los ojos de aquello que resulta muy avasallador y sobre todo muy, pues que se te viene encima, digamos, esta estructura, ¿no? Puede ser gubernamental u otras más, hay varias en el mundo actual que nos resultan aplastantes. ¿Qué podríamos o qué podrías compartir sobre esto? Porque rescatabas también la solidaridad de las personas y que te tocó verlo a ti en primera línea, justo ese día que fuiste a la zona industrial y veías, ¿no? Las personas movilizándose y compartiendo fotos, nombres, dónde están, a ver, se lo llevaron en tal parte, no sé qué, ¿no? Cómo esto logra y logró algo tan importante como lo que se logró de liberar a las personas y al mismo tiempo, ¿por qué no se ha logrado hacer estos ejercicios más de forma más continua, activando esa misma energía y solidaridad en otros momentos también cruciales, que son muchos, y a lo mejor ese es justo el problema que nos desgasta tanto lo que está pasando, que luego ya no queremos saber nada y estamos en la supervivencia cotidiana, pero cómo hacer o cómo pensar una estrategia tejida así para estar activándonos cuando lo necesitemos por cualquier persona que esté pasando por esto, ¿no? Eso sería también como una pregunta. Y lo otro, pues lo de la memoria contra el olvido como posibilidad nuestra, que es nadie nos la puede arrebatar y que puede ser muy potente, tanto como lo que podría ser el discurso oficial, por así decirlo.
Bueno, lo que pasa es que la memoria está vinculada a la verdad y en un tiempo como el nuestro, lo que nos están confiscando es la verdad y por eso es muy importante una palabra griega para verdad, ¿sí? Que es aletheia, que significa justamente sustraer del olvido, ¿sí? Es decir, la verdad es aquello que se sustrae del olvido. Y en esa perspectiva está muy relacionada la memoria con la cuestión de no olvidar aquello que es sumamente importante, ¿no? Y aquello que es del orden de la verdad, por decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, y la frase que yo leí es de un escritor checoslovaco, Milan Kundera, ¿sí? Eh, que tiene bellas novelas al respecto y que trabajó mucho todo este tema también de la memoria, ¿no? Y en esta perspectiva, también aquí estaría el tema de la ficción, ¿no? Es decir, esta instrumental eh, que se da a través de la literatura, a través del cine, a través de muchos medios, ¿sí? Donde justamente se potencia la capacidad de pensar la realidad a través del elemento de la ficción, ¿no? ¿Sí? Y Lacan, un psicoanalista francés, decía que la verdad tiene estructura de ficción, ¿sí? Es decir, no hay contradicción entre verdad y ficción en esa perspectiva, ¿no? Siempre y cuando lo ficticio no sea tampoco del orden de lo mentiroso, ¿no? ¿Sí? Sino sea del orden de lo verosímil, es decir, de aquello que se acerca a la verdad. En esa tesitura es muy importante remarcar la relación que hay entre memoria y verdad, ¿sí? Y entre guardar en la memoria justamente aquellos temas que son muy importantes para un pueblo, para una nación, para una familia, para un personaje, ¿no? Que tiene que ver con esta capacidad de resguardar aquello del orden de la importancia, ¿sí? En la memoria y no olvidarlo, justamente, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la solidaridad, pues fue muy importante para mí porque yo en lo personal no cabía en el dolor que tenía y que sentía y la angustia que me invadía todo el tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo me sentía muy arropado, muy cobijado con los muchos y las muchas jóvenes que estaban ahí manifestándose, ¿sí? Alrededor de la fiscalía, que la tenían cercada, por cierto, ¿no? ¿Sí? Y exigiendo y circulando en las redes los nombres de los posibles que estaban ahí, ¿sí? Y la identificación, las pancartas, las consignas, la lucha y el que haya sido posible a las horas, ¿sí? La llamada que ya recibí eh, de tres eh, personas distintas, ¿no? Diciendo pues que ya estaban libres y aunque sabemos todo lo que hicieron ahí de manera ilegal, de manera ilegítima y violentando la ley, ¿sí? No solamente en el espacio de la fiscalía, eso es lo terrible, sino ya en las camionetas y fuera, las amenazas, ¿sí? Todo este tipo de cosas que lamentablemente siguen estando en nuestro país, ¿sí? Y que no vamos a acceder a una democracia distinta, a una modernidad diferente, en la medida en que estas cosas se sigan dando y se sigan repitiendo, ¿no? Por eso la primera exigencia es la no repetición, ¿sí? Y el que se reconozca, pues, todo este drama de las desaparecidos, las y los desaparecidos, como un drama nacional que tiene que ser nombrado como tal y que tiene que ser reconocido como tal para poder ir a otras cosas.
Gracias. Les invitamos a las personas que están en Zoom también a seguir dejando comentarios o quien lo desee también pudiera abrir su micrófono. Incluso si desean hacer un comentario que no se mencione su nombre, se puede hacer anónimo y estaremos nada más comentando lo que nos pusieron. Bueno, pues yo creo que diste también en el clavo en una cuestión de cómo las familias y los seres queridos de alguien que está viviendo una situación de desaparición forzada pueden sentirse cobijadas pues arropadas por la solidaridad de otras personas y la compañía. Yo creo que a veces nos pasa ante situaciones muy difíciles. Pienso, por ejemplo, en la ciudadanía en general, como lo que estamos viviendo en México, que no sabemos qué hacer y como que no sabemos cómo acercarnos a una persona que a lo mejor tiene una hija, un hijo desaparecido, o una sobrina, o su primo, o cualquier persona que sabemos que está pasando por una situación así. Yo creo que la invitación aquí podría ser justamente a que se acerquen y si no saben qué decir, preguntar qué necesita a lo mejor esa persona y a lo mejor esa palabra de aliento, esa compañía, esa cercanía, ese arroparse entre quienes estamos aquí, es lo que a veces hace la diferencia y no esas grandes acciones y no esas cosas que a veces también se hacen y son importantes y que también obviamente las búsquedas, el ir a búsquedas en campo, todas las acciones colectivas que se puedan hacer son bien importantes y al mismo tiempo ese pequeño gesto de acercarte a alguien que está pasando por una situación tan difícil y decirle qué necesitas, cómo te puedo ayudar, aquí estoy para ti, ¿no? Tal vez no vas a ir a buscar con esa persona, pero puedes hacerle una llamada, puedes acercarte personalmente, puedes hacerle saber que sabes que está pasando por una situación difícil y aunque a veces las palabras incluso pienso que nos pueden hasta estorbar, yo creo que los gestos que son genuinos y que son gestos de acompañamiento siempre se reciben muy bien y creo que de alguna forma tú lo dices al momento de expresar esto de es que yo estaba ahí y me sentía rebasado, ¿no? Por esta situación y al mismo tiempo me sentía acompañado, me sentía comprendido e incluso contenido emocionalmente como para no caer en este desbordamiento que también nos sucede y también es válido. A veces sentir que nos desbordan las emociones o la misma situación que está pasando, no sabemos qué hacer, ¿no? Afortunadamente ya hay cada vez, y afortunada y desafortunadamente, hemos tenido que hacer protocolos en casos de desaparición forzada, hemos tenido que compartir consejos y tips en redes sociales de cómo hacer la denuncia, de no permitir que te digan que tienes que esperar 72 horas, en fin, una serie de estrategias que hemos ido pudiendo también socializar y hablar de esto, ¿no? Y al final del día, creo que sí es muy importante reconocer, una, que necesitamos apoyo y dos, también otorgarlo, así en pequeños gestos cotidianos como los que decía y como los que tú viviste. No sé qué te gustaría comentar o alguien más que quiera también en el chat o abrir su micrófono, está abierto. Pues doy pie a ver si alguien comenta algo, ¿sí? Toma la palabra y si no, diré también algunas cosas más. En cualquier momento pueden expresar lo que gusten en el chat de Zoom y también levantar la mano para hacer comentarios. Les recordamos que este es el primer conversatorio de 5 que tendremos en los 5 años 5J. El hashtag es justamente 5 años 5J, si lo pueden encontrar en redes sociales. Nuestras redes son @5 de junio memoria en Twitter, Instagram y Facebook. El segundo conversatorio es el lunes. Hablaremos de las precariedades a las que se enfrentan las juventudes en Jalisco y cómo estas precariedades derivan en violencias que justamente les hacen ser
personas vulnerables ante temas como la desaparición forzada, el reclutamiento forzado que hemos visto también en los campos como lo que se descubrió en Teuchitlán, y bueno, en una serie de momentos que tenemos que analizar también porque los jóvenes terminan en estas redes, ¿no? Y justamente en el conversatorio del lunes, que sería el lunes 26 de mayo, tendremos ese tema sobre la mesa. Nos acompañará Jennifer García Arriola y Oscar Ramón López. Estarán a cargo de este conversatorio que se llama Precariedad y Acciones Colectivas, charla y diálogo sobre las juventudes que sobreviven en tiempos violentos. Bueno, me gustaría regresar al tema de la ficción de manera rápida y señalar dos cosas para quizá, si no hay más intervenciones, dar por concluida por lo menos mi participación, que es eh, este, eh, esta serie que está ahorita en una de las plataformas que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias, ¿no? Estoy hablando de la serie que se llama Andor, ¿sí? Hay dos escenas ahí muy importantes, una que tiene que ver con el 68 en México, una matanza ahí también que tenemos ahí sobre nuestro ser nacional, eh, como tantas otras cuestiones de las que no se ha hecho justicia, ¿sí? Y la otra que tiene que ver con toda esta situación del imperio, ¿no? Porque ahí el imperio de la ficción, ¿sí? Eh, quiere sustraer la verdad, quiere suprimir la verdad, y una senadora se sube al estrado en esa ficción, justamente hablando del lugar y la importancia que tiene la verdad, y lo importante que es el sostener, resguardar, mantener la verdad, ¿sí? En contra del imperio, ¿sí? Eh, y bueno, uno pensaría que esto es pura ficción, pero cuando uno piensa todo lo que está pasando otra vez en Estados Unidos, nos damos cuenta de que no es ficción, tiene que ver con la realidad, ¿sí? Hay estadísticas de todas las eh, mentiras que dice eh, Donald Trump, no solamente en su primera presidencia, sino en esta inclusive, ¿no? ¿Sí? Y todo este proceder de manera siempre a forma de eh, personaje del viejo oeste, ¿no? De que primero eh, eh, desenfunda y después da razones, entre comillas, ¿no? Todo esto que está aconteciendo y que lacera y lastima mucho nuestra convivencia democrática, ¿no? Con todos los límites que tenga la democracia, ¿no? Sí, pero hay una amenaza latente allí, que es justamente el pasar por las formas democráticas, el pasar por todos estos requisitos legales que son violentados, ¿no? Por parte del Estado mismo, ¿no? Ya sea en Estados Unidos, ya sea en México, ya sea en Jalisco, ¿no? Y toda esta cuestión que nos lleva a esta contradicción de los que deberían ser garantes de la legalidad son los que la violentan y la atacan y la destruyen, ¿no? Esa senadora en esa serie de ficción a lo que hace es un llamado a defender la verdad. Muchas gracias. Con esto estaríamos cerrando esta actividad. Sabemos que es sábado, que hay muchas cosas que queremos hacer, también sociales, de compañía, familiares, y hay que darle lugar también a eso, ¿no? Al disfrute, a reunirnos, a estar con nuestros seres queridos y siempre agradecer la oportunidad que se nos da en la vida de estar con nuestras personas queridas. Me gustaría cerrar agradeciendo a nombre de 5 de Junio Memoria, también de la Red Antimonumentos 5J, que ha hecho posible un trabajo colectivo a raíz de la colocación del antimonumento, que seguimos en lucha por recuperarlo. Y en estos 5 años del 5J, lo que me queda por compartirles es lo que ya les había adelantado. Tendremos el conversatorio 2 el lunes 26 de mayo a las 7 de la noche. Les esperamos.
Ese estamos en duda todavía si va a ser solo por Zoom o también en Facebook Live o solo en Facebook Live. Tenemos un tema logístico que resolver y estaremos anunciando en nuestras redes cuál será el medio escogido o los medios en los que podrán seguir la transmisión. El conversatorio es el número 2, se titula Precariedad y acciones colectivas, charla y diálogo sobre las juventudes que sobreviven en tiempos violentos. Nos acompaña Jennifer García Arriola, doctorante en Ciencias Sociales, y ella es investigadora de las precariedades juveniles en Jalisco. Y también nos acompaña Óscar Ramón López Carrillo, doctor en Ciencias Sociales, fundador del Observatorio de Movimientos Ciudadanos, a quienes, por supuesto, les agradecemos mucho su presencia en este conversatorio 2. Estará moderado por alguien de CEPAD y estaremos acompañando entonces también a estas personas que trabajan con el tema de la desaparición forzada e indirectamente con las violencias que permiten y posibilitan la desaparición forzada de tantos jóvenes, que recordemos la franja en la que están más vulnerables a la desaparición forzada es de 15 a 19 años. Y justo por eso estamos hablando de estas precariedades en las juventudes jaliscienses. Agradecerles mucho su presencia y pues pedirles que puedan compartir. Este conversatorio se está grabando. Una vez que terminemos la transmisión, subiremos el video a nuestras redes sociales, a YouTube, a Facebook, y ahí podrán compartirlo también. Por supuesto, será muy valioso que quienes no pudieron integrarse a esta transmisión puedan ver después el video y el registro de lo que este testimonio fue. Agradecerle al filósofo Ignacio Mancilla su presencia, a todos ustedes que están aquí en la videollamada y sin más, desearles un excelente sábado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy cordial a todas y todos los presentes y a los no presentes también. Adiós. Gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.